Vamos a meditar en la palabra del Señor. Gloria sea a Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Ahí tome libertad. Sabemos que estamos en una cuadra donde hay bastante estorbo, hermano. Bastante estorbo. Pero nosotros sabemos que cuando nosotros centralizamos nuestro oído en la poderosa palabra, es ella la que se va a encargar de transmitirnos lo que nosotros tenemos. Esto es como un ejemplo. Estamos en un mundo lleno de pecado, pero nosotros tenemos que centralizarnos en ¿quién? En Jesús, no en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Así es, cuando estamos en la presencia del Señor van a haber batallas, pero usted no se va a centralizar en las batallas. Usted se va a centralizar ¿dónde? En la presencia del Señor. Aleluya. Portadores de la unción le vamos a llamar a este tema. ¿Y por qué es beneficioso que tengamos la unción de Dios? Aleluya. Vamos a ver la palabra bendita del Señor. Aleluya. Vamos a gozarnos en la palabra segunda de Samuel. La segunda carta de Samuel. Vamos a leer la segunda carta del profeta Samuel, capítulo 6. Vamos a leer esta poderosa carta. Aleluya. Vamos a leer en el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra poderosa del Señor. Cuando usted lo tenga, diga amén en un señal de que ya usted lo tiene. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1. Dice así la palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, con panderos y flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y teniendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Puede sentarse. Aleluya. ¿Sí escuchó la lectura?
Vamos a ver algo muy importante acerca de lo que era el arca de Dios. El arca de Dios era donde habitaba la presencia de Jehová. En ese tiempo, el arca del Señor era el lugar donde moraba la presencia de Dios. No era como hoy, donde tiene que morar la presencia de Dios, hermanos. Hoy la presencia de Dios mora en nosotros. Tiene que morar en el ser humano. Tiene que estar la presencia de Dios. Vamos a ver aquí un poquito acerca de que David está preocupado por llevar el arca, por trasladar el arca. Oiga, hoy no tenemos tanto problema para trasladar el arca, para trasladar la presencia, porque Cristo murió y resucitó en la cruz. Murió, venció la muerte y nos ha dado su espíritu para que nosotros nos movilicemos según su Espíritu Santo. Veamos aquí algunos errores que David comete. La presencia de Dios era muy delicada. La presencia de Dios era algo muy delicada y siempre ha sido delicada. Algunos no lo ven así, pero hermano, la presencia de Dios es tan delicada, porque la presencia de Dios es Dios, aleluya. Y Él siempre le dice a un pueblo, aquel pueblo que quiere ser pueblo suyo, que sea, que dice, santo. Oiga, es un grave problema cuando no se es santo y se quiere estar cerca de Dios. Veamos aquí a David. David dice que volvió a reunir a los escogidos de Israel. Eran los escogidos de Israel, 30,000 hombres. Y se levantó David y partió, hermano. Y cuando parte el pueblo con él, dice que, hermanos amados, pusieron el arca de Dios sobre un carro. Ahí está el primer error. ¿Dónde pusieron el arca de Dios? Sobre un carro. ¿Qué hacía el arca de Dios sobre un carro? Según la palabra de Dios establece y nos dice dónde era que iba el arca de Dios. El arca de Dios no se subía en carros. Tenía que ser llevada en sacerdotes santos. O sea, se cargaba con sacerdotes santos que fueran bien consagrados. Pero mire, David está perdiendo la razón. David no le importa lo que pueda pasar. Como hoy los ministros o las iglesias están perdiendo la razón. Es una locura brutal, una locura tremenda, que cualquiera quiere portar la unción, cualquiera quiere tener un privilegio, pero está lejos de Dios. Está no capaz para llevar ese cargo del privilegio. Y ese es un problema tremendo. Cuando usted quiere servir a Dios o quiere llevar la presencia de Dios en pecado, no se puede, mis amados hermanos. Es por eso que Dios nos llama a un llamamiento santo. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que Dios nos demanda que no debemos nosotros ser aquellos que lleven mal el arca. Mire, vamos a ver la primera carta de Crónicas. Ponga un separador ahí en su Biblia, vamos a volver ahí. Pero aquí nosotros vemos que el primer error de David es subir el arca en carros. El primer error de los pastores hoy dice que portan una gran unción y van en pecado. El error de los creyentes hoy en día dice que portan una gran unción y se conducen en pecado, se conducen en rebeldía. Y se atreven a decir, es que Dios me guió, es que Dios me habló, es que Dios va conmigo. Pero mientras van en pecado, Dios no puede ir ahí. Dios está donde hay espíritu y hay verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos a David. Se le olvida la práctica. David sabía esto. David sabía que el arca no se debía llevar en carros, no se debía llevar en caballos, en vacas. Todos sabemos que la Biblia dice que, hermano, los que son pueblo del Señor tienen que ser pueblo santo, no inmundo.
para deber de portar la unción, para ver de que usted diga: Jehová, santo eres, debe limpiarse, debe santificarse. Esto no lo vamos a parar de hablar. La primera carta de Crónicas, aleluya, primera carta de Crónicas, vemos acá. David sabía esto, pero se le olvida. Muchos ministros saben esto, mucha gente sabe esto, que sin santidad nadie va a ver al Señor. Mas sin embargo van así. Y las consecuencias son duras, porque mueren antes de tiempo y mueren sin salvación. Capítulo 15 de Primera de Crónicas, versículo número 1. Y dice aquí, veamos bien. ¿Ya lo tiene? Nos dice acá la palabra del Señor. Mire, pues David sabía esto. Pero ¿qué le pasa a David? ¿Por qué va a hacer lo que no le está lícito? ¿Qué le pasa al pueblo? ¿Por qué no hace lo que es lícito? ¿Por qué el pueblo, hermano, desobedece? Lo mismo le pasó a David. Dice el verso 1 del capítulo 15: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda. Verso 2, mire lo que dice. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. ¿Cuándo? Perpetuamente. Aleluya. David sabía esto. Pero ¿qué hace David subiendo el arca en un carro? Si él mismo dice: no, ¿cómo vamos a llevar el arca? Entonces David comenzó a hacer tiendas, comenzó a hacer casa para el arca. Comenzaron a cubrir el arca, pero ahora, ¿cómo la vamos a movilizar? David lo sabe, todo ser humano lo sabe, que Dios no puede habitar en vasos sucios. Dios debe habitar en vasos limpios. Puesto, amado, que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Solo en los que perfeccionan la santidad, en eso se mueve el Señor. Aleluya. Pero estos algunos lo olvidan. Siempre he debatido con algunos pastores que me dicen: no, hermano, aunque el hombre ande en pecado, siempre va a hacer algunos milagros. No, no es Dios. Dios no trabaja así. Dios no puede operar así. ¿Cómo opera Dios? Miraré a los fieles de qué? De la tierra, no a los infieles. ¿A quiénes va a ver Dios? A los fieles. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Fiel. ¿Cómo la hizo? Dice Apocalipsis. Los hizo reyes. ¿Por qué? Porque solo los reyes portaban la unción. Porque solo los reyes tenían la unción del Espíritu Santo. No había más, pero dice, y viene Dios, ya no le agradó esto, en la sombra de lo que venía, cuando Cristo muere y resucita y vence el pecado, vence todo lo malo, vence todo lo que se le interpone. Entonces cuando Él resucita, dice que aquel que viene a Él lo hace rey y sacerdote. ¿Para cuándo? Para siempre. A David se le había olvidado lo que dijo aquí en el libro, en las crónicas. Se llama en las crónicas porque son libros reservados de los dichos de antes. Por eso se llama el libro de las crónicas, porque son sucesos pasados, sucesos acumulados. David sabía bien esto. Cuando el hombre empieza va recto, pero si se descuida hay un grave peligro. Ese es el peligro tremendo. No debemos de descuidar nuestra vida. Nosotros sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros sabemos que si no obedecemos no nos va a ir bien, nos va a ir mal. Eso usted debe saberlo. Si usted desobedece, si usted no se acata a la palabra, usted todo el tiempo le va a ir mal. La paga del pecado es muerte, y es de eso lo que lo queremos separar, del pecado. Porque Dios lo llamó a vivir una vida santa, una vida obediente, aleluya, una vida santa. Y es por eso que le queremos evitar el peligro de que usted caiga, porque no es justo llamarse cristiano, llamarse hijo de Dios y ir haciendo lo malo. Eso va a traer consecuencias.
consecuencias. Eso trae consecuencias. Aquí no le vamos a engañar, aquí le hablamos la verdad. Aunque la verdad la sienta difícil, le cueste, aquí la verdad será la que lo haga libre. Y cuando usted será libre, usted será bendecido. Aleluya. Vemos a David, pues. David, note bien lo que dice en el versículo 2. David está hablando y dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, que eran sacerdotes. De los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová. ¿A quiénes había elegido Jehová? A los levitas. ¿Y qué hace el brutote de David? Poniendo el arca de Dios en carros, en bueyes. Si sabemos, hermano, que Dios mirará a los fieles de la tierra, Él guardará a sus santos. ¿Qué hace un pueblo tonto diciendo: no, hermano, somos pecadores siempre, santo solo Dios, justo solo Dios, hermano? ¿Qué hace descuidando esta escritura el pueblo del Señor? Por eso es que el pueblo está con diabetes, con cáncer, con enfermedades incurables, con consecuencias muy difíciles, porque le han mentido. Han querido llevar la presencia como bueyes, como caballos, como animales irracionables, como cerdos, y no se puede así. Usted que ha entrado a las puertas del Señor debe entrar con acción de gracia. ¿Qué quiere decir acción de gracia? Estar agradecido con Él, soltar lo malo para que nos vaya bien. David sabe que no es lícito llevar el arca en un carro. Pero ahora se le olvida a David. Es que eso es lo que pasa con el hombre cuando la iglesia crece. Comienza a olvidar los estatutos. Cuando crece económicamente, comienza a olvidar los estatutos. Ese es un grave problema. Cuando los años pasan, es que yo ya tengo 20, 15, 16, 17 años de cristiano, comienza a olvidar los estatutos. Hay gente que entre más tiempo pasa en el evangelio, más va perdiendo el sabor. Y no debe ser así. Eso pasa, ¿por qué? Porque se deja de escuchar a ese Dios que nos está hablando, esa palabra que nos está perfeccionando, esa palabra que nos está incitando a ir por lo bueno. Ese es el problema. David sabía, pero David ahora se le olvidó que él había dicho que perpetuamente, quiere decir para siempre, los sacerdotes, los santos, serían los que cargarían el arca. Así estuviese lejos el camino, era necesario llevar sacerdotes santos que portaran el arca. Alabado sea Dios. En este tiempo la iglesia, así sea muy difícil para la iglesia, es necesario que hombres santos sean sometidos a estar en la voluntad del Señor, para que porten la unción del divino creador de los cielos y la tierra. Es Espíritu Santo que está aquí. Aleluya. Y vemos nosotros que David claramente dice: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y servirán perpetuamente. Ese es el servicio que se está viendo para la iglesia. Dios nunca quiso una iglesia inmunda. Dios quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Ahora lo está olvidando los pastores. No, hermanos, la iglesia es un hospital de pecadores. No, la iglesia. Por eso le dice a los pastores, profetas, apóstoles, se les ha olvidado que Dios ha puesto pastores, no para que inmundicen a la iglesia, sino para que perfeccionen, para perfeccionar a los inmundos, a los santos. Usted y yo somos los santos. Diga conmigo mirando para el cielo: yo soy santo y tengo que ser santo.
Qué lindo cuando alguien nos lo recuerda, cuando nuestros pastores recuerdan que la iglesia es para ser santificada. Así la quiere Cristo. Cristo no la quiere inmunda, la quiere santificada. Aleluya. Eso es lo que David está diciendo perpetuamente. Los levitas, aunque usted ya no es un levita de nación, pero sí es un rey y es un sacerdote para siempre, porque dice que así nos ha hecho el Señor. Nos ha hecho reyes. ¿Por qué dice reyes en el sinónimo? No es que a usted le vayan a estar lustrando los zapatos o le van a estar echando aire ahí, ¿verdad? Sino por lo que es la unción. A eso se refirió el Señor. Cuando antes ningún hombre podía recibir la unción, solo los reyes. Pero gracias a Dios, a la muerte de Jesucristo y la resurrección, nos hizo reyes. Ahora no se nos impide que nos unja. Nos ungió. Podemos recibir la unción, pero debemos de ser especiales con el Señor. Aleluya. Debemos ser especiales con Dios. Entonces David mismo está diciendo, acuérdate, David, lo que estás diciendo. Acuérdate, pastor, lo que estás diciendo. Así como yo soy santo, así sed vosotros también santos. Pero solo lo leen. Es que somos santos por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No, nos toca a nosotros también. Así como Cristo padeció, nos toca a nosotros padecer. ¿A quién le toca padecer? A nosotros. ¿Bien? Qué precioso es Dios. Hay quienes que se les ha olvidado ese dilema, ese mandamiento. Entonces David está diciendo que no puede ser el arca llevada sino por los levitas para siempre, porque ellos van a servir a Dios para siempre. Ahora volvemos a la segunda de Samuel, donde estábamos leyendo que David aquí se le ha olvidado eso. David se le había olvidado que era por medio de sacerdotes, por medio de gente santa. A la iglesia se le está olvidando que es por medio de gente santa, no por gente tiktokera, no por gente facebookera, no. Dios quiere una iglesia santa, esa que lleve la unción del Señor, aleluya. La unción no la aporta cualquiera. ¿Sabe por qué la unción no la aporta cualquiera? Vea usted esos que dicen que tienen tanta unción cuando cantan. Ahí puede usted ver a cualquiera, a una Ana González, a un Jacoyo Reynoso, a cualquiera de los que está de moda hoy. Pero dígale que ore por un enfermo. ¿Se sana el enfermo? No se sana. ¿Por qué no se sana si tan ungido? ¿Por qué será? ¿Será que esa es la unción? Esa no es la unción. La unción de Dios es la que pudre los yugos, sana a los enfermos y reprende a los demonios. Aleluya. Esa es la unción de Dios. Pero ¿por qué usted ve que tenemos a un pueblo engañado, que está confundido? Que está confundido. El pueblo está equivocado. Falta la unción. Falta gente como los reyes que tienen que estar a cabalidad, sin tacha, como los sacerdotes levitas que estaban sin tacha, porque si no, no eran dignos de cargar el arca. Así está la gente hoy en día. Está tachada y quiere llevar la unción, portar la unción. Ah, mire qué unción presumen. Vea usted los cantantes de estos tiempos. Ah, hermano, solo la fama les interesa. Solo, hermano, la influencia les interesa. ¿Quién se santifica de estos para llevar sanidad en esas multitudes donde se presentan? ¿Quién se santifica de estos como los sacerdotes levitas que sabían que tenían un compromiso? Y el compromiso de ellos era llevar el arca del pacto, y sabían que no iban a ir inmundos, sino santos. A David se le está olvidando que tiene que consagrar a sus sacerdotes. A David se le había olvidado que tenía que tener hombres santos a la par. No hombres escogidos por Israel, sino hombres escogidos por el Eterno. Alabado sea Dios, que portaran, que fueran dignos de portar el arca del pacto. Mire qué impresionante. A David se le había olvidado esto.
Él mismo está diciendo: no puede ser llevado al arca sino por los levitas, porque a ellos ha escogido Jehová para que sirvan perpetuamente. Hoy Dios en el nuevo pacto ha dicho que sin santidad nadie verá al Señor. Ha dicho que allá al cielo no entrará cosa inmunda ni que haga mentira, solo aquellos fieles. Pero eso lo ha olvidado la iglesia, así como se le había olvidado a David, porque miraba que el pueblo estaba con él, que las cosas funcionaban, y él pensaba que Dios estaba ahí. Dios se había apartado de ellos. Pastor, tanto así, sí. Cuando hay pecado, Dios se aparta. Cuando hay pecado, Dios se aparta. Vemos acá, David, según dice la palabra, que danzaba. Oiga, venían en carros, según el verso 3 dice, pusieron el arca en carros. Su primer error de David. En carros. Aunque fuera nuevo, pero era algo malo para Dios. Y traían el arca, hermanos. Y según, hermanos amados, vemos nosotros que David venía muy impresionado, muy contento. En el verso 5, vea el verso 5. Vemos a David. David piensa que Dios va ahí. David piensa que Dios está contento. David piensa que Dios está emocionado con todo tipo de instrumentos. Hoy mire, el saxofón, el teclado, de todo hay. Hermano, cuidado, porque ese camey sí es tremendo, hermano. Cuidado. Una envidia entre ellos, porque si van a estar juntos, dicen: no, si eliminas al predicador, entonces sigo yo, si no, no. Y el predicador molesto porque lo eliminaron a él y prefirieron la banda de instrumentos. La gente se le ha olvidado que debemos, hermano. Yo soy uno, hermano, que si no me invitan, gloria a Dios. Hace días tenía unas invitaciones por ahí, me las eliminaron porque dijeron: hermano, es que ese hombre no, ese hombre es narco. A mí risa me dio, me gozaba de risa, porque yo no necesito que me inviten a predicar, porque esta palabra no va a la fuerza. Esta palabra viene para aquellos que quieran recibirla. Bendito sea el nombre del Señor. No nos molesta que no haya agenda, porque media vez caminemos como los levitas, santos, buscando la perfección. No hay pena, porque la unción ahí estará. Alabado sea Dios. El día que nos digan la unción se fue, ahí sí nos vamos a poner tristes, pero media vez la unción está ahí. Aleluya. Es una gran bendición. Hermano, es que ese cantante sí los hace brincar, saltar. Ese sí tiene a Dios. Pero dígale que ore por un enfermo. Ese predicador, sí, mire, caras de chucho, le dice a la gente. Dígale que ore por un enfermo, a ver si se sana. Lo mata al ingrato. El que porta la unción debe saber que tiene un compromiso. Dice mi esposa: tanto pecado tendrán los hermanos que a ellos no les oye Dios. Ay, no es cuento, le digo. Están gruesos de pecado. Tanto pecado tendrán los hermanos que siempre tienen que estar necesitando del pastor. Si Dios nos puede oír a todos. Sí. A veces tienen ira, no perdonan. A veces son haraganazos, no oran. Les cuesta orar, les cuesta santificarse. Hay pecados. Porque mire, si hermano, ¿qué corona tiene el pastor? Si dice que a Dios a todos nos hizo reyes y sacerdotes. Todos tenemos la obligación de santificarnos. No solo el pastor, no solo la pastora, todos, aleluya, todos. Usted puede santificarse, y si usted dejó el pecado, ponga las manos en los enfermos y se van a sanar. Si usted va puro, usted va santo, ponga las manos sobre los enfermos y se va a sanar. Pero si usted va en pecado, a usted se le va a pasar la enfermedad y va a parar todo destruido para siempre.
Pero cuando usted está santo, usted pone la mano sobre los enfermos se van a sanar, porque la unción de Dios está sobre de usted. Requisito: tenemos que ser santos. Tenemos que perfeccionar la santidad en nosotros. A David se le olvidó, y mire, David se confía. Verso 5. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué dice? Danzaban delante de Jehová, remolineando, celebraré a Jehová. Danzaban, y por eso estaban confiados, ¿eh? Hay muchas iglesias que danzan, brincan, saltan y remolinean y relajean, pero por eso piensan que ellos tienen contentos a Dios. Aunque el hermano esté en adulterio, fornicación, pecados, ellos danzan. Un mi amigo de ahí de Elín Central dice: pastor, ¿qué día llego a visitarlo a la iglesia? Llegues el domingo. Va a haber cena el domingo, me dice. Santa Cena. No, ¿por qué, pastor? Yo, mire, varón, le digo, yo pienso que a ustedes les han enfocado mal la cena. La cena todos los días la podemos tener. Jesús dijo, le digo yo, en Apocalipsis 3:20, él dijo que, como dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, ¿cuál es la voz de Dios? La palabra. Todos los días Dios está hablándole. Y si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces les digo yo, hay muchos rituales que están paganizando más y más a la iglesia, porque la iglesia solo ese fin de mes o ese primero de mes o ese a mediado de mes están reverentes ante un pedazo de galleta, ante un pedazo de pan, ante un poquito de agua de uva que se compra en la tienda. Y ese día están ahí, va de llorar y llorar. No se burlen del Señor, hombre. El Señor no es ese pedazo de galleta. Cuando el Señor dijo, este es mi cuerpo, se refirió a su palabra, aleluya. Cuando refirió a que la copa era su sangre, se refirió a que si estamos dispuestos a sufrir con Él, a caminar con Él como caminó Él, esa es la copa. ¿Pueden beber ustedes de la copa que yo bebo?, dijo el Señor. Sí podemos, decían los discípulos. Y por supuesto ellos la bebieron después, porque después Pablo fue latigado, Pedro fue, hermano, golpeado, Esteban fue muerto. Y hermano, esa es la copa. La copa del Señor se bebe. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Los demonios llevan su copa. La copa de los demonios es un rollo del mundo, ¿va? Ir como mundanos, ir como impíos, ir caminando, hermano, a sus maneras. La copa del Señor es ir caminando santo, fiel, aunque sea con sufrimientos y problemas, dificultades que vienen, pero vamos bebiendo de la copa. Ese es el problema que ha pasado con la iglesia. La iglesia no ha sabido interpretar lo que la palabra de Dios dice. No ha sabido entender lo que el Señor está diciendo. ¿Sí? Ellos se conforman a hacer las cosas literales, los símbolos, pero no los hechos espirituales. Porque David danzaba. Hoy toda la iglesia se conforma solo con hacer el grupito y wow, hermano, ahorita los domingos, ahorita están las iglesias, usted va a todas esas iglesias grandes. Peor si llegó la solista más famosa, llorando, de chiste los agarran en la red. Pero cuando usted llora en la presencia del Señor, algo va a pasar. No servirá de escarnio, no servirá de burla, servirá de impacto para muchos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque usted lo hace para Dios. Volvemos a la palabra. El verso 5 dice: y David y toda la casa de Israel, ¿qué dice? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, de arpas y salterios, panderos y flautas y címbalos. ¿Cómo hacían? Danzaban con toda la casa, con todo tipo de instrumentos. Muchas veces, hermano, se piensa que el que más instrumentos tiene es el que más agrada a Dios.
la banda más grande, dice. A veces se piensa que el grupo que lleva toda clase de instrumentos es el que agrada a Dios, y ese es el que más torcido está, porque ahí va el patojo fornicario, pornográfico. Ahí va a veces filtrado un adúltero, un mentiroso, un deudor. Ahí va filtrado. Peligro grande, hermanos. Y a veces David pensaba que porque llevaban todo tipo de instrumentos, todo iba a estar bien. En primer lugar, habían metido el arca donde no tenía que ser llevada. Se habían olvidado de preparar sacerdotes santos, sacerdotes que portaran a la unción de Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día. La gente está presentando todo tipo de instrumentos, pero se han olvidado de consagrar hombres, consagrar mujeres que porten la unción del santo. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. Eso es lo que se está olvidando, hermano. Esto es lo que se está olvidando. Y dice la palabra: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Los bueyes, ¿qué hacían bueyes cargando el arca del pacto? Los bueyes tropezaron. Usa quiso arreglar el problema. Mucha gente quiere arreglar el problema. No, dice, esos bueyes tropezaron una disciplinita nada más, así como aquel que les conté, ¿verdad? Se comió a la esposita del hermano y era cantante de aquellos ungidos. Y el pastor, solucionando el problema, dijo: hermano, 1 año de disciplina nada más. Ese merecía ser expulsado. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos vieron los mensajes, vieron todo cuando él decía: no, échale la culpa a otro, pero a mí no, porque yo quiero seguir cantando. Mire, solo está pensando en él, en su bolsillo. Ay, es que vas a hacer daño al pueblo. No, el daño era el que él iba a sufrir, era el que estaba interesado él en que no se supiera. Pero el pastor dice: 1 año de disciplina, hermanos. Vamos a dar 1 añito de disciplina nada más, y ahí pues el hermano va a volver a cantar. No, pastor, por favor, solo 6 meses, mejor. Yo me muero si no canto. Sí, se muere de hambre porque ya no va a cobrar de las cantadas, ¿no? Eso es lo que pasa. No es que tengan sed, pasión de Dios, porque si tuvieran sed y pasión de Dios, no pecaran los infelices. Si tuvieran al Espíritu Santo, no se atrevían a hacer ese tipo de cosas. Usa quería resolver las cosas y boom, metió la mano y ¡plau! Metió la mano por los bueyes y ¡pau! Lo mató la gloria de Dios. Hay pastores que están muriendo porque tienen tapado el pecado en sus iglesias. Yo le digo a los hermanos: si usted toma privilegio, ay de usted, mi hermano, si está en pecado. Pero a usted se le ha dicho, ¿sí o no? ¿Cómo va a ministrar usted si está en pecado? ¿Cómo va a estar usted tomando privilegios si está en pecado? No se puede. ¿Cómo va usted para el cielo si está en pecado? Aquí se le ha dicho, no se le ha tapado el pecado. Por eso Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros. Cuando el diablo nos ha querido matar, el Señor mete la mano. ¡Aleluya! Viene este Usa, quiso arreglar las cosas así no se arreglan. ¿Cómo se arreglaban las cosas? Llevando a sacerdotes santos, que estos tenían que estar ahí para decírselo al rey. Si al rey se le había olvidado, no, todos estaban de acuerdo a la palabra del rey. Hay muchos pastores que están y dicen: hermanos, vamos a meter día de la Biblia nosotros también, porque por allá a un loco se le antojó meter día de la Biblia. Metamos la Biblia nosotros también, el día de la Biblia. Todos lo van haciendo. Y esos pastores son los que están muriendo de diabetes, cáncer, tantas cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque están tolerando ese tipo de cosas. Quieren arreglar las cosas con hechos. Usa, mete la mano y la gloria de Dios lo mata. Como Dios diciéndole: esto no se arregla así. Hubieran puesto sacerdotes santos. Muchos pastores resolviendo las cosas con una disciplinita y no poniendo el orden de la palabra del Señor. Aleluya. Siempre les digo a ustedes, hermanos, no podemos estar al frente si hay cosas que se vienen haciendo que están mal delante de Dios.
el pecado lo puede matar. El pecado lo va a destruir. David empieza a ver, hermano, y él piensa que todo va bien. Y dice el verso 6 que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Y ahí Dios, por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Santo es el Señor. En el tiempo que salieron los malvados encuentros o mentados encuentros, todas las iglesias congregacionales se comenzaron a quedar vacías. ¿Por qué? Porque se sentía alegre aquella danza, aquella alegría que traían los muchachos. Venían ebrios de la unción, venían hermanos contentos. Se había pegado una patada al gato venía a abrazar y le pedía perdón cuando venía de allá. Pero eran unos cuantos días. Después volvían al pecado. Les voy a contar un testimonio tremendo. Salió esa moda de estar brincando donde la gente perdía el control, hermano. Danzaban y brincaban y brincaban y brincaban. Allá en Carranza sucedió ese testimonio. Un muchacho comenzó a brincar, a danzar según en el espíritu, y el piso de la acera de la iglesia estaba muy liso. Cuando este muchacho danzaba y brincaba, resbaló y pegó en el muro del altar, partiéndose parte de atrás, y ahí murió. ¿Era la unción de Dios? No. A veces se cae en peligro. Se dice, mire, pero David danzaba, hermano. Sí, pero ¿cómo iban? Mal. Se les había filtrado la rebeldía. Ya no le ponían importancia a la presencia de Dios. Así están las iglesias, se les ha filtrado la rebeldía. Ya no le ponen importancia a lo importante que es el Espíritu de Dios, que a Él se le debe dar reverencia y gloria. Santo es el Señor. Aleluya. David se asustó, hermanos. David le comenzó a entrar miedo. Hay gente que ni porque mira las cosas que están pasando no le da miedo. Hay gente que está viendo, hermanos, sí, que tantas cosas están sucediendo y no le da miedo. Siguen en las mismas, no cambian. Se conforman con que el pueblo brinca, salta, pero no los instruyen. A David le faltaba eso. Y temiendo David, dice el verso 9, a Jehová aquel día. Se pone a pensar David ahora, todavía como que se le ha olvidado cómo ha de venir el arca de Jehová. Hace una pregunta David. Oiga, se habían olvidado de consagrar sacerdotes, de consagrar hombres santos. Todavía lo pregunta David. Mientras él lo sabía, según el libro de las Crónicas, él lo sabía. Tenían que ser los hijos de Leví, tenían que ser los levitas, los sacerdotes santos que se guardaran para que portaran la unción. Mire, cuando solo ¿quiénes eran los que tenían esa falta de respeto al arca de Jehová? Los filisteos. Los filisteos, para devolver el arca del pacto. Estos hombres, ¿sabe qué hicieron? La mandaron como David la estaba mandando. ¿En qué la mandaron? En carros. Ahí como que David aprendió esto de mandar el arca en carros. A veces las costumbres que se aprenden en la iglesia vienen del mundo. Hermano, tantas cosas que hay, tantas costumbres que se acarrean, y por eso es que muchas veces hay mortandad en las iglesias. ¿Cuántos se mueren de la iglesia? ¿Cuántos se van de la iglesia, hermanos, muertos? ¿Por qué? Porque se han copiado costumbres. Cuando la presencia de Dios se tiene para mal, ahí hay muerte. Cuando la presencia de Dios se tiene para bien, ahí hay vida y paz. Aleluya. Eso es lo que Dios tiene. Vida y paz y prosperidad. ¿Sabe de dónde se le había pegado eso a David? Según dice la palabra ya en 1 Samuel 6,
estuvo el arca en la tierra de los filisteos 7 meses. Pero en esos 7 meses, mire, a los filisteos les llovió duro. Hay iglesias que están súper ungidas y son los que más gente enferma tienen. ¿Sí? Y súper ungidas. Las iglesias que más solistas tienen ungidas son las que más gente enferma tienen, y las solistas no sanan a los enfermos. Las iglesias que más aparentemente poderosas en número están son las que más necesidad espiritual tienen, y los pastores no hacen nada. Cuando la presencia de Dios se tiene para mal, se va a venir cosas para mal. Aparentemente, mire, usted ve aquellos proyectos tremendos en Totonicapán, en el occidente, hermano, grandes proyectos que iglesias levantan los hombres, y hermano, piden aquellas cantidades, no piden de unos cienes, piden de millones. ¿Y sabe quién es el que afortunado de eso después? El secuestrador. Dios eterno, pastor, sí, el secuestrador. Los secuestradores miran que ahí hay billetes, secuestran a los miembros de los pastores y los matan. ¿Por qué? Porque se está usando el arca para mal. A los filisteos les llegó 7 meses el arca cuando la secuestraron, cuando la tuvieron. Pero dice que les vino un sinfín de cosas, les vinieron tumores. Hay pastores que tienen grandes megatemplos, grandes multitudes, pero ahora están padeciendo de cáncer los miembros. Oiga, qué terrible es estar donde se mueve la falsedad. Por eso, iglesia, te pones verdadero o te pones falso. Pero si te pones falso, te vas a morir. Pero si te pones verdadero, bajo la unción del Señor, Dios te va a sanar y te va a bendecir. Alabado sea Dios. ¡Ay, santo! Según la Biblia dice que 7 meses estuvo el arca, y dice que les llegaron tumores grandísimos, tumores tremendos, hermano, y los filisteos se asustaron. Ahora, ¿cómo hacemos devolverles el arca a estos? Y entonces ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos. Oiga, esto viene de ahí, de esas cosas. Ponga su mejor ofrenda y usted va a ser sanado. No, yo aquí no le pido ofrenda. Aquí yo lo que le pido, deje el pecado, deje la mentira y ya está sano. Se fue el cáncer, se fue la diabetes, se fue la gastritis, se fue el mal. ¡Amén! Eso es lo que Dios pide. ¡Aleluya! Démosle presente y seremos sanos. De ahí vienen las cosas, se meten cosas. Yo le digo, cuando usted dé una ofrenda es por agradecimiento, no porque usted dice, mi hermano, yo voy a dar 100 quetzales, pero quiero que el Señor me regale 1.000.000 de quetzales. No le va a funcionar. Sea obediente, y cuando Dios le dé, usted sea agradecido, dele. Aleluya. Entonces vemos nosotros que los filisteos fueron los primeros que pusieron en un carro con presentes el arca del pacto. David lo aprendió. Se hicieron figuras de ratones, y hermano, presentaron para que se les quitaran esos tumores, hermano. Entonces vemos que regresaron el arca con un carro, según el verso 7, haced pues ahora un carro y tomad luego 2 vacas con que críen, dice, y total de que le pusieron señales al Señor, y total de que la regresaron en carros. ¿Por qué? Porque ellos no tenían sacerdotes. Ellos tenían, que dice, también tenían sacerdotes, pero tenían adivinos. Y hoy la iglesia está así. La iglesia lo que tiene son adivinos. No pueden haber adivinos en la iglesia. Mira, hay gente que llega al tanteo, mira su problema, medio se sabe su problema y ¡pum! Por ahí anda un hombre solo porque tuvo sueños. Ahora ha regado con varios pastores que yo soy narco, y ahora todos los pastores dicen que el hermano Maldonado es narco. Solo por el sueño, porque él asegura que Jehová le dijo. Él asegura que Dios se lo dijo. Por 2 tristes carritos, hermano. Él asegura y dice, no, es que Dios me dijo. Mentira, está adivinando, papá. No es nada. Porque yo más que nadie sé, y los hermanos que han sido cercanos a mi vida saben cómo nos hemos conducido. Simplemente la unción de Dios ha estado en nosotros, y aunque no tengamos agenda, el Rey de Reyes ha estado ahí. Aleluya.
Dios mío, hermano. Y eso es peligroso. Cuando se vuelve adivino el hombre, le vienen males. Le vienen males, le vienen cosas terribles. Pero mire, cuando usted es honesto, el arca de Dios, ahora cómo la llevamos, dice, y volvemos a 2 de Samuel 6. Ahora cómo la llevamos, dice David. ¿Qué hacemos? David, pero si tú sabes cómo hacerle. Tienen que ser por sacerdotes santos, conságralos. Y David estaba asustado. David estaba preocupado. Y entonces la dejaron recomendada. El arca de Dios en la casa de Obed-edom, verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Cuando hay unción, hay bendición, sin necesidad de que te venga daño. Con los filisteos tuvo 7 meses, y esos 7 meses le vino tumores, cánceres, turbación de espíritu, agonía. 7 meses. Porque la tuvieron para mal. Hay gente que tiene para mal la presencia de Dios. Llama a la presencia de Dios, cantan la presencia de Dios, pero la tienen mal, no la tienen en el corazón. Cuando la unción de Dios, según Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, entonces la unción estará para bendecir nuestra casa. Alabado sea Dios. Obed-edom era un hombre recto, era un hombre justo. No era rey, pero era un hombre honesto, un hombre que le brindó respeto a la presencia del Señor. Y dice que, hermano, comenzó, según aquí dice la Biblia, que bendijo Jehová. ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca. Cuando la presencia de Dios se tiene para bien, ahí va a haber bendición, ahí no va a haber maldición. Si usted se lleva la presencia de Dios para su casa, usted se aparta del pecado, únase con su familita linda, únase con sus hijos, únase con su esposa, únase con su esposo, únase con toda su familia, ahí va a haber bendición de Jehová. Dice que todo lo que venía era de bendición para Obed-edom en unos 3 meses. ¿Cuántos meses? En 3 meses, y mire, en 3 meses Obed-edom fue próspero. ¿Qué es lo que hace la presencia de Dios? Prospera. Prospera. Aleluya, hermano. ¿Cuánto les gusta la prosperidad? ¿No le gusta? Bien, hombre, pero lo que no le gusta es dejar el pecado. Eso es lo malo. Es que hay personas que, mire, Dios no tiene nada contra la prosperidad, no tiene nada en contra, pero el Señor tiene en contra que la prosperidad se logre con mentiras. Yo le digo, yo estoy de acuerdo que la gente sea bendecida, pero sin chantajes, hermano. Yo conozco gente que a veces le regala un poquito a uno, pero para sacarle más. Un día un hombre me hizo un favorcito chiquitito. Chiquitito, no valía pero ni 1.50 de quetzal, de centavos. Chiquitito el favorcito que me hizo. Y al rato se me acerca y me da el abrazo así, hermano. Pastor, papaito, regáleme 50 quetzales para mi gasolina. Y me arrebató los 50 y se los metió. Se fue. Y sabe, esa gente nunca tiene. Lo tienen en el ratito. Después se les pierde. Pastor, me dice ayer, le traje unas sus 3 cositas lindas ahí. No, eso me va a salir caro, mejor no lo atiendo. Hermano, cuando usted es honesto, usted no necesita ser un chaquetero, no necesita ser un lambiscón. Usted lo que necesita es ser honesto y poner por obra la palabra de Dios, y le va a pasar como Obed-edom. Bendecido, 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 aleluya. Eso es lo que Dios hace. Yo no estoy en contra de la bendición de alguien, pero que se la sepa ganar. Como Obed-edom, mire, Obed-edom no dijo cuánto me van a dar de alquiler por la bodeguita donde van a poner el arca del pacto, pues. ¿Para qué no dijo así? La recibió porque sabía que la presencia de Jehová había llegado a su casa. Los filisteos agarraron el arca del pacto y dijeron: hoy sí nos vamos a pasear en los israelitas, los vamos a acabar, porque a ellos quien les da poder es esta arca.
pero hoy los vamos a destruir. La tuvieron para mal, que a ellos les llegó la maldición, hermano. Hay gente que se disfraza de ungido y comienza a hacer estragos, hermano. Dios me mostró en este domingo que la meta son 5,000 quetzales al altar y lo tienen que conseguir, usando la presencia supuestamente de Dios. Y sabe, esos pastores son los que viven diabéticos, enfermos. Así como les llega, así se les va. Pero cuando la bendición de Jehová llega a tu casa, ponte de pie, iglesia. Cuando la bendición de Jehová llega a tu casa, aleluya, gloria al Señor. Cuando la unción de Dios llega a nuestra casa, y la unción llega solo cuando somos honestos y somos dignos de dejar el pecado, dignos de dejar lo malo, dignos de dejar lo malo, iglesia. Atrevámonos a dejar la mentira. Dios te va a bendecir, iglesia. Dios va a enviar la unción a tu casa. El demonio se va a ir, la maldición se va a ir. Jehová te va a bendecir. Solo obedece. Solo obedece. Que la presencia de Dios no la aporta a gente pecadora, la aporta a gente santa, gente como los sacerdotes y levitas que andaban en esa unción. Dios te quiere bendecir, iglesia. Deja la mentira, deja el pecado. Solo sabe llevar esa presencia el Señor. Oh, gloria, gloria, gloria. Ay, santo, aquí estamos, Espíritu de Dios, úngenos. Llena tu pueblo, ministra a tu pueblo, ministra a los que van a estar escuchando en las redes, Señor. Padre, ayúdalos en el nombre de Jesús. Ayúdalos en el poderoso nombre de Jesucristo. Hay poder de Dios, Padre. Hay poder de Dios, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Jehová. Oh Santo, gracias por el pueblo. Señor, yo sé que llevan una palabra que la pondrán por obra, y la enfermedad se irá, la enfermedad desaparecerá, esa dificultad se va, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre eterno, por esta hora. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Te alabamos y te damos gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanos. Quédate con ellos. Quédate con ellos, Jesús, en el nombre de Jesús. Hay poder de Dios. Gracias, Señor. Gracias por ese pueblo que nos va a escuchar, que nos va a ver, Señor. Ese pueblo que va a compartir, Padre, esa bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. Aleluya. Bendito Dios, hermanos amados. Que el Señor le bendiga a todos, amados hermanos. Estamos invitados para mañana a la oración, y los que vienen de lejos el domingo siguiente, pues aquí vamos a estar, primero Dios. Ánimo, hermanos amados, que el Señor quede en cada corazón. Dios me lo bendiga fuertemente. Pues ahí nosotros nos vamos a tratar de desocupar luego, ya que después de aquí pues salgo por acá, una actividad cerca, pero ahí vamos a estar dando la palabra. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga.